Ergoyes es una comunidad donde aprender y aplicar la ergonomía es muy fácil. Con nuestra plataforma en línea puedes realizar evaluaciones ergonómicas de puestos, tareas, actividades, ambientes y empresas usando variados y reconocidos métodos, reduciendo notablemente el tiempo que empleas para evaluar y procesar la información. Con nuestro selector de métodos puedes identificar rápidamente el método más adecuado para evaluar cada situación. Accede fácilmente a tus evaluaciones, reportes e informes en cualquier momento y desde cualquier lugar usando tu dispositivo favorito, tablet, celular o computador. Además, contarás con información actualizada escrita por reconocidos expertos como notas técnicas, métodos de ergonomía física, cognitiva, organizacional y más. Y sí, ser miembro es gratis. Crea un usuario y únete a nuestra comunidad. Nunca fue tan fácil aprender y aplicar la ergonomía. Visita www.ergoyes.com y compruébalo tú mismo. Gracias a todos los asistentes a la conferencia taller implementación de la norma oficial 036. Daremos inicios al evento. Soy su presentadora, Noel Isabel Jiménez Orrego, fisioterapeuta, especialista en ergonomía y en seguridad y salud en el trabajo. Daremos entonces inicios al evento. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor y profesor Juan Luis Hernández Arrellano. El doctor Juan Luis Hernández Arrellano es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de la Maestría de Ciencias en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Celaya, México. Doctor en Ciencias en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, México. Postdoctorado en Ergonomía y Factores Humanos por el Instituto Politécnico de Virginia en los Estados Unidos. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, 15 de maestría, 4 de doctorado y actualmente 4 tesis doctorales en proceso. Autor y coautor de más de 30 artículos publicados en revistas científicas, un libro de prácticas de antropometría y biomecánica y editor del Manual de Investigación en Ergonomía y Diseño de Productos, además de 3 patentes y 3 diseños industriales. También ha sido profesor de diversas materias en el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, UNITESBA, profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, Universidad de Rosario y Universidad de Antioquia. Actualmente profesor investigador y coordinador del doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, certificado como antropometrista internacional ISAC nivel 2, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y fundador de la empresa de consultoría y diseño en ergonomía Ergotest México. Le damos una calurosa bienvenida al doctor Juan Luis Hernández. Invitamos a todos nuestros asistentes a generar sus preguntas a través del chat y al final serán resueltas. Bienvenidos, doctor Juan Luis. Bien, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación, doctor Jordan. Gracias por la presentación, Noravi. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Este es la primera sesión que realizamos, el primer webinar que realizamos en el año y seguramente planearemos algunos más para dar difusión de toda esta información y, pues bueno, la facilidad de llevar, ya lo verán en la segunda parte de la conferencia, la facilidad de llevar la gestión de la norma a través de la plataforma Ergoyes. Bueno, me voy a permitir proyectar mi pantalla para... Ahí está. Voy a proyectar mi presentación y ya como ya lo comentaron,
Por favor, vayan colocando sus preguntas en el chat y al final se hará una sesión exclusiva para preguntas y respuestas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, esta es mi diapositiva de presentación con esta alianza que ya realizamos entre ErgoYes y Ergotech. Vamos a comenzar. Yo les voy a hablar de tres puntos o tres temas de manera general. Cada uno tendrá... Denme un segundo, déjenme cerrar mi WhatsApp para que no me esté aquí molestando. Ahí está. Listo. Ahí está. Y algunos puntos tienen, algunos de esos puntos, de esos tres puntos, pues tienen algunos temas específicos que voy a desglosar. Trataré de ser breve para dar el mayor tiempo a la presentación de la plataforma, que bueno, es la forma práctica como se ve y como estamos planteando que se puede realizar. La norma 036, bueno, brevemente, ya hay otra norma que la 035, que inició un poco antes de la 36. Sin embargo, pues son diferentes. En la siguiente, aquí en el punto 5, hablaré un poquito de eso. La norma 036 se publica en 2018 y, pues bueno, debido a cuestiones de pandemia y demás, el primer banderazo inicial ya de entrada en vigor de la norma se pensó para enero de 2020. Sin embargo, vino la pandemia y se ha ido aplazando la entrada en vigor de manera oficial de la norma. La última información oficial que yo tengo es que se aplazó hasta el 31 de marzo de 2024. Sin embargo, pues bueno, esta información puede cambiar y se va ajustando a las necesidades, digamos, de la vida social del país. Como comenté, debido a las restricciones que se tuvieron por pandemia y demás, pues mucha gente estuvimos con movilidad limitada, entonces pues era prácticamente imposible que las empresas cumplieran si no estaban trabajando, algunas, como en México pasó, que muchas empresas se les pidió, se les solicitó que cerraran operaciones durante algunos meses. Por ejemplo, un caso fue las cerveceras, que no producieron cerveza durante varios meses. Entonces era imposible que pudieran cumplir y prácticamente más imposible que se pudiera revisar el cumplimiento, pues porque no había quien revisara y mucho menos trabajadores. Entonces, la información que tengo es que inicia hasta marzo de 2024. Entonces, eso nos da un poquito de más tiempo para preparar la implementación y preparar todos los trabajos. Como comenté, no debe confundirse con la norma 035, que también en algún punto menciona cuestiones ergonómicas, pero está enfocada a la salud mental de los trabajadores y los factores de riesgo psicosocial. La norma 036 va enfocada pues más exclusivamente a los factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Y se prevé que la norma tenga tres partes, bueno, tres, sí. La primera parte, que es la que vamos a hablar ahora, es manejo manual de cargas, levantamientos, empuje y arrastre. La parte 2, que ya está el anteproyecto de la norma, es el manejo manual de movimientos repetitivos. Y yo pensaría, no tengo información, estuve buscando, pero no tengo información, pensaría que la parte 3 pues sería la evaluación postural. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene para eso. Algunos datos oficiales que estuve revisando que fueron parte de la justificación de la creación de la norma. En México, un país de 130 millones de habitantes, la población económicamente activa es de un poquito menos de la mitad, unos 60 millones de trabajadores. Sin embargo, en 2018, y digo, si yo considero este dato que tengo en la segunda línea como un dato real, pues yo brincaría de gusto. Sin embargo, yo no creo, así sinceramente, yo no creo que existan nada más 6,432 casos de trabajadores con lesiones laborales
para una población de 60 millones de trabajadores. La verdad es que el número es infinitamente menor a lo que yo como ergonomista, como académico y como investigador creo que está pasando. Ahora, eso me lleva a plantear dos preguntas. ¿Cuántos casos no se reportaron y cuántos casos no se reportan? Sabemos también que en México y en muchos países de América Latina, el trabajo informal pues es una economía definitivamente y es un número importante de la economía, pero no genera datos oficiales. Es decir, si un trabajador que no está registrado en un sistema de salud o inclusive en un sistema fiscal se lesiona, pues él busca atención médica privada y no genera una estadística oficial. Entonces, por eso mis preguntas de, pues, cuántos casos no se reportaron y cuántos casos no se reportan todos los días. Siguiendo con esto, bueno, se estima que en la última década se duplicaron las enfermedades musculares, fracturas y lesiones relacionadas con el trabajo. Esto, bueno, pues da pie a pensar que también el número de reportes, pues también se tendría que ver duplicado. Sin embargo, pues, bueno, la información oficial es muy baja. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de regular todas estas cuestiones, regular, normar y acreditar y publicar este tipo de normas y todas las cuestiones laborales en el país, prevé que la norma sea ejecutada por al menos 14,000 centros de trabajo. Igual, dato que pues es muy pequeño, porque tan solo en el estado de Chihuahua, yo me encuentro ahora justo en el norte de México, en la frontera de México con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, para que ubiquen espacialmente dónde estamos, dónde estoy. Tan solo en el estado de Chihuahua hay más de 1,500 empresas donde la norma debe ser aplicada. Entonces, 14,000 centros de trabajo, la verdad, quedan muy, muy limitados contra lo que realmente se tiene que hacer. Platicaba con algunos colegas en los congresos de ergonomía. La verdad es que es el número de profesionales de la ergonomía que nos dedicamos a esto. Somos muy pocos contra todo lo que se tiene que hacer en el país. Pero bueno, pues ahí estamos. Esta parte va, bueno, esta otra parte de mi presentación va enfocada al cumplimiento de la norma muy general. ¿Qué se tiene que hacer para cumplir con la norma? Para comenzar, hay un factor, bueno, un aspecto que la norma le da la facultad a las empresas y específicamente a los médicos de empresa, que es determinar el límite de peso permitido para trabajadores de más de 45 años. El límite para trabajadores menores ya está establecido por la norma, pero dice, bueno, le dejo la facultad al médico de la empresa que evalúe la salud del trabajador y él determine cuál es el peso que él puede manipular. Si lo dejamos al límite de la norma o debiera ser menor. Este factor tiene muchas implicaciones porque, por ejemplo, si yo hago el ejercicio de medir mi fuerza de agarre, va a haber una diferencia significativa contra 10 personas, por ejemplo, ¿no? El promedio que voy a obtener, pues me da una información, pero la variación que voy a tener en esa fuerza de agarre es muy, muy, muy amplio. Lo mismo pasa con el peso que puedo levantar, ¿sí? Una persona con un cuerpo atlético, con un cuerpo, pues digamos, acostumbrado al ejercicio, así tenga 70 años, va a poder levantar más peso que un joven de, no sé, 30, 35 años que no hace ejercicio. Entonces, esa parte la deja así. Y otro aspecto que menciona, bueno, pues es la identificación de actividades donde se dé origen a los factores de riesgo, de riesgo ergonómicos. Para esto, nosotros como investigadores hemos creado varias metodologías en donde pues planteamos una serie de pasos y serie de actividades para llegar a la identificación. Desde los recorridos por las instalaciones, que es lo básico, análisis de estadísticas con técnicas, digámoslo, avanzadas de estadística para poder identificar datos que están ahí en los números, pero que no son fáciles,
fáciles de ver o no se identifican con la estadística clásica, tenemos que utilizar otro tipo de técnicas estadísticas para poder encontrarlos y ver qué es lo que está pasando, hasta llegar al videoanálisis y por último la evaluación de actividades con los métodos que, bueno, con las herramientas que la norma ya contempla, pero también otros métodos de evaluación que ya existen y que se comentarán en la segunda parte de esta plática. Posteriormente, bueno, analizar y evaluar específicamente todas las operaciones que pueden implicar un factor de riesgo, dándole tal importancia a la duración o frecuencia de las actividades de carga. Todos sabemos que en ergonomía hay 4 factores principales de riesgo o factores, pues sí, factores principales de riesgo, que es duración, frecuencia, peso y postura. Entonces, en base a eso se tiene que determinar el factor de riesgo de cada actividad de manera independiente. Independiente, pero también de manera global. Después, implementar medidas de prevención o protocolos de control para reducir o eliminar los factores de riesgo. Si ya los identifiqué, pues ahora tengo que plantear las estrategias, para reducirlos o, bueno, reducirlos primero y tender a su eliminación. Y posteriormente, pues informar a los trabajadores, ¿no? Mucha controversia sobre cómo se deben hacer las cosas, por ejemplo, cómo hacer un levantamiento de cargas de manera adecuada. Digo, sin dejar de lado el peso, me refiero a cómo hacerlo para disminuir la posibilidad de lesionarme, ¿no? Todos estamos acostumbrados a levantar los objetos con la espalda, pero se tienen que levantar con las piernas, no con la espalda. Entonces, el capacitar a los trabajadores tiene que ver con esta cuestión. Siguiendo con esto, bueno, capacitar, enseñar e instruir a los colaboradores empresariales en qué tienen que hacer ellos para garantizar el funcionamiento y la mejora continua en estos aspectos, cuidar y vigilar la salud de todos los trabajadores mediante la examinación de médicos y especialistas. Muy importantes estoy seguro que aquí de los asistentes hay médicos, entonces muy importante los exámenes de ingreso y los exámenes de seguimiento para revisar cualquier detalle que se vaya presentando y llevar un registro de las medidas que se van realizando. O sea, llevar la documentación de todo lo que se ha hecho. Mira, identifiqué este factor de riesgo, así se evaluó, así se implementó, y así se redujo su riesgo y así se eliminó. Por ejemplo, perdón, estoy utilizando términos mexicanos. Me he encontrado, voy a conectar mi computadora que está a punto de morir. Deme un segundito. Se ataca. Listo. Las últimas semanas tuvimos algunos recorridos en algunas empresas y detalles tan simples como colocar un tapón. Si yo coloco el tapón, por ejemplo, de un recipiente, pues lo voy a hacer una vez, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hago ya de manera cotidiana con en mi trabajo? Eso se puede sustituir por un pistón que esté colocando el tapón. Entonces ahí ya hablamos de una eliminación de ese riesgo en particular, no de todos los riesgos, pero ya hubo una identificación, una evaluación, un control, una disminución y después una eliminación. Entonces, por ahí va ese asunto. Otro factor que también menciona la norma es que es obligatoria su aplicación cuando se manipulen cargas mayores a 3 kilogramos. Ahora, aquí hay un detalle importante y es que la carga no es precisamente lo que pesa el objeto. Por ejemplo, esta taza. Esta taza, no sé, a lo mejor pesa unos 300 gramos aproximadamente, pero una cosa es el peso del objeto y otra cosa es el esfuerzo que se hace para levantar esa carga. Alguna vez en una práctica que hicimos como estudiantes, yo recuerdo que el profesor nos decía, miren, vamos a levantar un garrafón de agua, ¿sí? Un garrafón de 20 litros, 19 litros de agua. ¿Cuánto pesa? Bueno, pues te hacen 19 litros más el garrafón, 20 kilos.
pero al levantarlo no estamos haciendo un esfuerzo de 20 kilos, sino de 30 kilogramos, es decir, 50% más es el esfuerzo que se hace para levantar ese garrafón. Entonces va más allá de simplemente decir, ah, sí, mira, mi caja pesa 3 kilos, sí, pero ¿cuál es el esfuerzo para realizarlo? Y eso se tiene que medir, no es trivial y hay que aprender a medirlo. En el incumplimiento, bueno, pues ¿qué pasa si no cumplo con la norma? Hay información muy variada, estuve revisando algo más asertivo y yo me encontré que aproximadamente una multa o una infracción por no cumplir con la norma puede llegar a ser, no es que tenga que ser así, pero puede llegar así puede llegar a ser de hasta 500,000 pesos por trabajador, o sea, por caso identificado, de hasta 500,000 pesos para la empresa. Entonces, 500,000 pesos para cualquier empresa del tamaño que sea, pues no es algo que se pueda pagar de la noche a la mañana. Ya por último, ya para terminar, yo dejo aquí una reflexión que aplica pues para México, ¿no? No sé, no recuerdo en Colombia, país de América Latina, abajo de México, no sé cómo vaya esta cuestión, pero en México yo así lo veo. El día que yo lo veo, así lo veo como ergónomo. El día que las cementeras mexicanas vendan sacos de cemento de 25 kilogramos, ese día habrá triunfado la norma. Antes no. Y pues bueno, es muy sencillo porque las empresas cementeras ya lo hacen. Las empresas cementeras mexicanas venden cemento en Estados Unidos y los sacos de cemento en Estados Unidos son de 23 kilogramos. Y esto trae una historia de muchos años, con el inicio de la ecuación Nash. Y ahí está la razón por qué las maletas en aeropuertos deben de pesar 23, 25 kilogramos y no más. ¿Sí? Digo, las aerolíneas cobran, puedes llevar lo que quieras y te cobran. Pero esta es mi reflexión. El día que yo vea que en las ferreteras, en Home Depot, en cualquier negocio, ya se venden sacos de cemento de 25 kilogramos o menos, ese de la norma triunfó, antes no. Y por último, bueno, pues presentamos la alianza ErgoYes y les dejo también aquí una captura de pantalla de la página Ergotech y mis datos de contacto. Y con esto dejo de compartir. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Dejo de presentar. Y creo que sí, 20 minutos exactos. Bueno, yo me quedo aquí leyendo sus preguntas. Si alguien tiene más. Y doy paso a la segunda parte. Muchas gracias, Norelby. Muchas gracias, doctor.